Y lo que yo veo al visitar iglesias por todo el mundo es que la mayoría de las personas en la iglesia no se definen respecto a 6 días literales de la creación y dicen, pues no importa, quizá Dios usó millones de años, importará mucho si son días normales. Pues sí importa, porque importa cómo tomamos la palabra de Dios. Eso es lo que realmente importa. Ahora, al leer en Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6, nos dice que no agreguemos a la palabra de Dios, que cada palabra de Dios es pura y que no hemos de agregar a la palabra de Dios. Yo les sugiero que aquellos cristianos que no toman los días de la creación como días normales y dicen que podían ser días muy largos o millones de años, están agregando a la palabra de Dios, y al agregar a la palabra de Dios están abriendo una puerta para que sus hijos agreguen a la palabra de Dios, y ellos generalmente agregarán más a la palabra de Dios hasta que finalmente se apartan totalmente de la palabra de Dios. Y por esto todo este asunto es tan importante, porque realmente tiene que ver con la autoridad bíblica. Estoy seguro que todos aceptamos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando visito iglesias alrededor del mundo, descubro que, espero, todos en la iglesia dirían, claro que Dios creó, pero Dios creó en 6 días literales de 24 horas, y veo que ahí hay mucha discusión, muchas personas que no están seguras respecto a eso. Pero ¿por qué no estamos seguros respecto a eso? Yo les sugiero que la razón principal de lo que les voy a mostrar en esta plática es que la razón más importante por la que la mayoría en la iglesia no están seguros si Dios creó en 6 días literales no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, sino que tiene mucho que ver con la influencia del mundo, la influencia de millones de años y todo eso. Hay un hombre muy famoso en la historia, su nombre es arzobispo Usher. Él vivió hace cientos de años. Él hizo el libro de historia más famoso del mundo fuera de la Biblia, y tiene cientos de años que no se imprime. De hecho, lo volvimos a traducir del latín y es en los anales del mundo. Ahora lo tenemos en inglés. Es un libro muy amplio, pero creo que ya se agotaron los ejemplares que teníamos. Pero este es un hombre que hace cientos de años revisó la Biblia, tomando esos días como días comunes, normales, y trabajando con las genealogías, sacó el día de la creación como 4,000 años antes de Cristo, o sea, hace 6,000 años. Así que yo diría que yo creo que el universo, la Tierra, tiene como 6,000 años, basado en el relato bíblico de la historia, tomando esos días como días normales y luego sumando todas las fechas que se dan en la Biblia, cuando se nos dice cuándo nacieron y murieron las personas en esas genealogías, y llegamos hasta el presente y solo tendríamos como 6,000 años. Eso es muy diferente a los supuestos millones de años. Y quiero hablar de estos asuntos en esta sesión que estamos dando. Una de las cosas que he visto es que tantas personas dicen que la palabra día, ¿no podría la palabra día en Génesis significar millones de años o un periodo muy largo? Esto es lo interesante. En hebreo, la palabra hebrea día, que es la palabra yom, cuando regresamos al hebreo original, la palabra yom aparece 2,300 una vez a través del Antiguo Testamento, en forma singular o plural, 2,300 veces. Lo interesante es que fuera de Génesis 1, la gente sabe lo que significa la palabra día. Por ejemplo, a veces la palabra día significa año, a veces significa tiempo. Las palabras tienen más de un significado, dependiendo del contexto. Sé que en inglés, las palabras en inglés pueden tener varios significados dependiendo del contexto, y estoy seguro que eso es lo mismo en español. La palabra día tiene varias acepciones diferentes. Podemos hablar de durante el día, nos referimos a las horas de luz del día. Podemos hablar de 6 días, y nos estamos refiriendo a 6 días normales. Podemos decir en los días de mi padre, eso significa allá en la época de mi padre. Así que la palabra día tiene diversas acepciones.
Fuera de Génesis 1, cuando lees la Biblia, sabemos cuándo significa día ordinario, normal, sabemos cuándo significa año o tiempo, y lo interesante para mí es que parece que sabemos lo que significa la palabra día en toda la Biblia, menos en Génesis 1. ¿A qué se debe eso? No discutimos respecto al sentido de la palabra día en el resto de la Biblia, solo parece ser Génesis 1, donde esta es la gran discusión. Nos tenemos que preguntar a qué se debe. ¿Alguna vez has leído donde Josué estaba marchando alrededor de Jericó y decimos, ¿cuánto tiempo tardó en dar la vuelta a Jericó? ¿Fueron millones de años? ¿Fueron 1,000 millones de años? ¿Cuánto tiempo tardó en dar la vuelta a Jericó? Decimos, no, la Biblia nos dice que daban la vuelta durante el día, etcétera. Está hablando de días normales. Pero mi argumento es que no dudamos del significado de la palabra día en otras partes de la Biblia. Y quizá esto les sorprenda, pero el significado principal de la palabra día es día. Ese es el significado principal. Puede tener varios significados, pero el significado principal es día, o sea, día normal. Pero, ¿por qué tan pocos cristianos creen en 6 días normales, literales, en Génesis 1? En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los seminarios y colegios bíblicos, los catedráticos, no están dispuestos a decir que Dios creó en 6 días. ¿Saben lo que la palabra día significa en el resto del Antiguo Testamento? En Génesis 1 tienen un problema. ¿A qué se debe? Porque así comenzó todo en esta época de la historia. Por allá en el siglo XIX, si revisas todos los comentarios antes del siglo XIX, la mayoría de los teólogos, la mayoría de los eruditos cristianos, incluso hasta el tiempo de los padres de la iglesia, cuando leían Génesis, veían que esos días eran días normales o que el universo solo tiene unos 6,000 años, la mayoría. Pero lo que sucedió es esto: en el siglo XIX, ciertos científicos que no creían en el Dios creador de la Biblia, querían explicar todo el mundo mediante procesos normales, empezaron a popularizar la idea de que las capas de fósiles fueron colocados a través de millones de años. Y lo que sucedió en Inglaterra es que muchos de los líderes de la iglesia adoptaron los millones de años y los agregaron a la Biblia. Dijeron, podemos aceptar los millones de años. ¿Y qué vamos a hacer con la Biblia? Bueno, podemos inventar una idea, una teoría de día-edad, que cada día de la creación representa eras de millones de años, y así lo acomodamos a la Biblia. Hubo otro teólogo que se le ocurrió la idea de la teoría de la brecha. La teoría de la brecha es la idea de que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay una brecha de millones de años, y ahí es donde vienen los fósiles y dinosaurios, y supuestamente donde Lucifer cayó y Dios volvió a recrear la tierra en 6 días. Yo quisiera saber, ¿cuántos han oído de esa idea? ¿Algunos han oído de esa idea? Muchos. Quizá debo hablar acerca de eso ahora. Yo quiero que entiendan una cosa. Esa idea de la brecha entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 no está en ningún comentario antes del siglo XIX, y solo vino como resultado de ciertos líderes de la iglesia tratando de acomodar millones de años en la Biblia. Y sé que hay algunas Biblias de estudios que pueden comprar. En los apuntes habla acerca de esta idea de la brecha, pero no está en el texto de la Biblia, solo en los apuntes y los comentarios. Y recuerden que los apuntes y las notas no están inspiradas. El texto bíblico sí. Hay una gran diferencia, hay que recordar eso. Pero otra cosa que sucedió fue esto. Los líderes en las iglesias empezaron a entender que si millones de años es cierto, no se puede creer en un diluvio universal. Les voy a explicar por qué. Millones de años es cierto, no podemos creer en un diluvio global, porque la idea de millones de años surgió inicialmente de personas que creían que todas las capas de fósiles fueron colocados lentamente a través de millones de años. Ahora, si tienes después de ese tiempo un diluvio global, universal, eso destruiría todas estas capas y las redepositaría. Así que no podemos tener un diluvio universal si vamos a creer en millones de años. Así que entonces muchos de los líderes de las iglesias empezaron a decir, bueno, quizá el diluvio de Noé fue solo un diluvio local, no un diluvio universal. ¿Quién ha oído de la idea de un diluvio local, una inundación local? ¿Han pensado alguna vez en cuanto a un diluvio local? No funciona.
Una imagen vale mil palabras, ¿no? Cuando ves esa imagen te das cuenta de cómo se paró el agua de esa manera durante 5 meses y luego se empezó a bajar. No tiene ningún sentido. Ahora, el diluvio local fue otra idea para tratar de meter millones de años en la Biblia. Y luego llegó Charles Darwin, que popularizó la idea de la evolución, que popularizó la idea de que seres simioides llegaron a ser humanos. ¿Y saben lo que dijeron muchos líderes de la iglesia? Podemos creer eso también. Diremos que Dios usó la evolución, y eso se llama evolución teísta, que Dios utilizó la evolución. Y esa idea es muy popular en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han oído a líderes cristianos u otros decir que pueden creer en la evolución mientras Dios haya evolucionado al hombre? ¿Han oído eso? Es una idea muy popular en muchas iglesias en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. Y luego llegó la idea del Big Bang, que el Big Bang trajo a existir el universo. Y los líderes de las iglesias dijeron, podemos creer en el Big Bang también mientras digamos que Dios lo hizo. Pero de hecho el Big Bang contradice lo que dice la Biblia, porque el Big Bang tiene el sol apareciendo primero antes de la tierra, mientras que la Biblia hace que la tierra aparezca antes del sol. Así que si vamos a creer en el Big Bang, lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios no es cierta. Así que lo que surgió en la historia eran todas estas reinterpretaciones de la Biblia. La evolución teísta, la teoría de día-edad o la teoría de la brecha. Todas estas eran reinterpretaciones que surgieron en la historia desde el siglo XIX. Pero todos comparten un factor común. ¿Y saben cuál es el factor común? Tratar de acomodar millones de años en la Biblia. Ese es el factor común. Y comenzó en Inglaterra y se difundió por todo el mundo, a las iglesias alrededor del mundo. Y yo les sugiero que esto es lo que ha debilitado importantemente la influencia de la iglesia, de los cristianos alrededor del mundo, porque lo que realmente han hecho es decirles a generaciones de personas, no tienen que leer la palabra de Dios y tomarla como está escrita, lo pueden reinterpretar y creer lo que el mundo cree y reinterpretar o cambiar la Biblia. ¿Y saben lo que eso hace con la siguiente generación? Hace que ellos empiecen a reinterpretar el resto de la Biblia y al poco tiempo lo descartan por completo. Por eso toda esta área es tan importante. Es tan importante tomar la palabra de Dios tal como es. Ahora, personas se acercan y me dicen, pero ¿qué de todas las evidencias que tienen los científicos a favor de millones de años? Y quiero hablar un poco de eso acerca de los días antes de seguir adelante. Y al hablar de esto, voy a mencionar algunos asuntos científicos y voy a pedirles que me toleren un poco, porque aunque no recuerden todos los detalles, no importa. Lo que quiero que entiendan es que los métodos que usan los científicos, las teorías de día-edad, son métodos falibles, no se puede confiar en ellos y no hay evidencias de que el mundo tenga miles de millones de años. Incluso les voy a decir algo que la mayoría no sabe. Han oído de métodos de datación que supuestamente dan miles de millones de años para la edad de los fósiles en la Tierra y todo eso. ¿Saben ustedes que hay cientos y cientos de procesos de datación que pueden utilizar para tratar de fechar las cosas y 90% de ellos contradicen los millones de años o las fechas seculares? 90% contradicen lo que dicen los científicos. Solo les mencionan el 10% en los periódicos, la escuela, la universidad. No les dicen del 90% de los métodos que contradicen lo que dicen los científicos seculares respecto a la edad de las cosas. Un ejemplo. La sal, de hecho, llega al mar y sale la sal del mar, y con el paso de los años los científicos seculares han podido calcular a nivel universal qué cantidad de sal llega al océano y qué cantidad de sal sale del océano por diversos métodos, y ven que hay una ganancia neta de sal, o sea que los océanos son cada vez más salados. Ahora, los océanos deben ser, según la evolución, de una edad de 3.000 millones de años. Dices, bueno, está bien, si los océanos continuamente se están haciendo más salados, entonces vamos a regresar en la historia para tratar de descubrir cuándo pudo haber encontrado eso. Si suponemos, recuerdan, nadie estaba ahí, pero si suponemos que los mares eran agua destilada, para empezar, sin sal, preguntarán, ¿cómo sabemos eso? Pues no lo sabemos, pero todos los métodos de datación tienen que suponer
suponer ciertas cosas respecto al pasado. Eso es lo que quiero explicarles. Si suponemos que los mares no tenían nada de sal para comenzar y asumimos que el índice de acumulación de la sal en los océanos ha sido igual a través del tiempo, pero no estuvimos allí, no sabemos, estamos suponiendo, y ese es el asunto. Todos los métodos de datación se basan en ciertas suposiciones, pero si suponemos eso es lo que encontramos. Los océanos se supone que tienen 3.000 millones de años, pero sobre esa base solo hay suficiente sal para explicar 62 millones de años, así que eso contradice totalmente los 3.000 millones de años. Así que yo no creo en 62 millones. Cuando Dios creó el mar, pudo haber sal al principio, pero el diluvio de Noé también depositaría mucha sal, ¿no? Gran cantidad, y hubiera cambiado mucho las cosas. De hecho, los océanos podrían tener solo 6.000 años, y ese método no lo contradice, pero sí contradice los 3.000 millones de años. Y saben que hay cientos de métodos como este.